Bendiciones, amados hermanos. Le habla su hermano en Cristo, Alfredo Palacios, y quiero en esta tarde dirigirme a ustedes exponiendo la palabra del Señor en el tema la apostasía. La apostasía es un tema que ha sido muy ignorado en estos últimos tiempos por la Iglesia del Señor, y no estamos hablando mucho de este tema tan relevante en este tiempo. Y hablando claro, la palabra es bien clara en cuanto a los tiempos finales, y la iglesia está jugando un papel muy importante en los tiempos finales de la profecía. Algunos exponen que Israel es el reloj de Dios y que Israel marca el tiempo final de nuestra era. Pero yo estoy en desacuerdo un poco con esta teología o con esta enseñanza, porque la palabra del Señor es bien clara, y más bien el Señor establece que la que marca, que la que es el reloj de Dios y marca el tiempo finales de las profecías antes de la venida del Señor es la iglesia. Y yo les voy a decir por qué es la iglesia la que marca el tiempo final. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24, vamos a encontrar allí una serie de profecías que salen directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante notarlo, porque no es Pablo, no es Pedro, no es Juan el quien hace referencia a este tiempo profético de Mateo capítulo 24. Es el mismo Señor. Y cuando el Señor da una palabra, debemos pensar que es tan importante esa palabra que sale de su propia boca. En Mateo capítulo 24 nosotros encontramos el inicio de esta palabra o de este proceso de lo que es la apostasía. Si leemos en el capítulo 24, versículo 3, dice de la manera siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, aquí está el énfasis a la pregunta, a la inquietud formulada o a la inquietud que pertenecía a los discípulos, porque estaban interesados en conocer el final del siglo, de los tiempos, y estaban interesados en saber cuándo serían estas cosas. Pero lo importante allí es algo muy especial que dice: y la señal. Leámoslos de nuevo y verá cómo dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O sea, no dice señales. Y si nosotros podemos encontrar desde el capítulo 24 hasta todo el capítulo 24 habla de las señales de guerra, rumores de guerra, peste, habla de la era del engaño, habla de los falsos profetas, de los falsos Cristos. Entonces significa que habían muchas señales, pero los discípulos preguntaban por una señal muy aparte. La señal no está en plural, está en singular. Las otras están en plural, muchas señales. Pero los discípulos preguntaron a una señal específica que se refería al tiempo de su venida.
Muchos que no toman en cuenta esta pequeña reseña de Mateo capítulo 24, versículo 3, finalizan la profecía de Mateo en el capítulo 24, pero no es así. La profecía continúa. El capítulo 25, el Señor dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Para no redundar mucho en la lectura, que ya es muy conocida, estamos hablando de una referencia de las 10 vírgenes. Y se lo voy a dejar como tarea, pues usted se va a leer el capítulo 24 y luego se va a leer el capítulo 25, porque es interesante que haga esta reseña, porque la profecía no se detiene en el capítulo 24, la profecía sigue hasta el capítulo 25. Le dejo como tarea Mateos capítulo 24, Mateos capítulo 25, y es la misma profecía. Él no paró, él continuó, pero cambió el énfasis de la profecía de la situación global del mundo y de guerras y rumores de guerras, de peste, en la era del engaño, de los falsos profetas y los falsos cristos, pero especifica con una parábola que se titula la parábola de las 10 vírgenes. La mayoría de los teólogos o estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que este versículo o este pasaje, capítulo 25, o esta parábola específicamente se refiere a las 10 vírgenes como la iglesia. Si esto es representativo de la iglesia, si esta parábola aduce de que es a la iglesia a la que se refiere, entonces vamos a encontrar allí otras cosas muy importantes que son, dice que tardándose el esposo, no quiero memorizarlo para no estar interrumpiendo leyendo las escrituras, por eso usted va a leerlo después que oiga el mensaje. Fíjese cómo dice, tardándose el esposo. Si queremos rellenar este versículo, podemos encontrar que en las otras epístolas de San Pablo, San Pedro, San Juan, algunos se refieren y dice que algunos tenían la venida del Señor por tardanza. Y aquí dice, y tardándose el esposo. Entonces vemos que la iglesia en el tiempo final, si es a la iglesia a la que se refiere el Señor en esta parábola profética, dice que nadie lo estaba esperando. Nadie. Y el viejo dicho de que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda, cae cuando nosotros encontramos el versículo más abajo que dice, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Si se refiere a la iglesia, nadie estaba esperando al Señor, porque dice que todas cabecearon y se durmieron. ¿Qué nos habla el Señor en cuanto al sueño? En cuanto al sueño dice que no te sorprenda este día como borracho, como los que no tienen esperanza. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Y dice, y no duermas como los borrachos. Entonces significa que en este tiempo, antes de la venida del Señor, la iglesia iba a estar en un proceso de adormecimiento. Hay otra parábola que el Señor hace referencia a la parábola de los sembradores. El Señor dice que Él salió con sus sembradores a sembrar la semilla. Y después que sembraron la semilla, fueron a descansar y se durmieron. De regreso para revisar la siembra que habían hecho, los discípulos se sorprenden y le dicen, maestro, mira, no fue
buena semilla la que sembramos? ¿Y por qué ha nacido la cizaña? Y el Señor les dijo algo muy interesante. Le dijo, cuando nos fuimos a dormir, los enemigos vinieron y sembraron la cizaña. Mientras la iglesia está en este profundo sueño de apostasía, el enemigo se ha infiltrado dentro de la iglesia del Señor y la está haciendo apostatar. ¿Qué les parece? Hablando claro, si tomamos en cuenta esta parábola profética, nos estaremos dando cuenta de que la venida del Señor la está marcando la condición de la iglesia, una iglesia contaminada, una iglesia que se está modernizando, una iglesia que está pasando por un valle de sombra y de muerte. Y esto es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta. Y bueno, el Señor dijo, los discípulos dijeron, ay, vamos a arrancarla, vamos a quitarla. El Señor le dijo, no. Dejémoslos tranquilos, que crezca tanto la cizaña como el trigo, porque cuando llegue la era de la cosecha, el Señor mandará a sus ángeles a cegar y apartará el trigo de la cizaña, lo falso de lo puro, lo puro de lo sucio, lo sucio de lo limpio, y entonces los echará en el foso que arde con fuego y se quemará. ¿Qué les parece? Hablando claro esta palabra del Señor. Entonces la profecía de la apostasía está marcada por la iglesia del Señor y vamos a irnos a 2 versículos muy referentes en cuanto a esto y uno lo vamos a encontrar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. ¿Qué nos dice el Señor en el libro de Tesalonicenses capítulo 2? Bueno, refiriéndose a la venida del Señor, el Señor dice aquí lo siguiente. Nadie os engañe. Acuérdense que estamos en el tiempo del engaño. Mateo lo reseña así. Una era de engaño donde aún Satanás disfrazándose de ángel de luz engañará, si es posible, aún a los escogidos. Por eso debemos de estar pendientes en este tiempo de que la apostasía se ha apoderado de la iglesia del Señor y usted tiene que abrir los ojos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía en un diccionario secular dice alguien que deja su creencia, alguien que abandona sus principios religiosos. Eso significa la palabra apostasía o la palabra apostatar. Pero la palabra apostatar y apostasía tienen un significado espiritual en el diccionario bíblico que significa es volver la cara, dar la espalda. Dar la espalda y volver la cara ¿de quién? Volverle la espalda al Señor. Volverle la espalda a la verdad. Solo las personas que poseen la verdad pueden apostatar, porque el católico ya es un apóstata. Los adventistas y algunas otras religiones son apóstatas. Todo aquel que quebranta la verdad del evangelio es apóstata. Pero aquí en este particular se refiere a la apostasía de los que tienen la verdad. Dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
es una recordatoria. Y es una recordatoria la que le estoy dando a la iglesia en el día de hoy, de que la iglesia está pasando por el proceso de la apostasía. Debemos abrir los ojos porque ¿quién es un apóstata? Ya lo aclaramos. Es aquel que posee la verdad y le da la espalda. Tenemos otro pasaje muy tremendo que es en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame, qué interesante. Escuchando a espíritus engañadores, la era del engaño, y doctrinas de demonios. Amados hermanos, aquí está este punto bien interesante de que algunos están escuchando doctrinas y a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Están escuchando espíritu porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír, y que por causa de la comezón de oído, de oír que le hablen a las personas cosas nuevas, ocultas, misterios de las Sagradas Escrituras, eso ha amontonado un poco de maestros que están haciendo mercadería del que posee la verdad. Están haciendo mercadería de ti, porque tú tienes una comezón de oír, y eso está haciendo que se amontonen multitudes de maestros que no perdonarán el rebaño y harán mercadería de ti. Qué cosa más interesante esta parte de la palabra del Señor. Vuelvo a hacer este énfasis de que muchos están apostatando de la fe, y los que apostatan de la fe son aquellos que poseen la verdad, pero que por la causa de la comezón de oír están abandonando el principio de la palabra del Señor y están abandonando el fundamento apostólico por esa comezón de esas cosas nuevas que se están introduciendo dentro de la iglesia, que se han infiltrado dentro de la iglesia con el propósito de hacerte apostatar de la verdad. Apóstata es aquel que posee la verdad y la cambia por la mentira. Por eso, amado hermano, debemos tener sumo cuidado con lo que tus oídos están oyendo por aquí, por las redes. Está lleno de mentirosos que te están haciendo apostatar de la fe. Aquí hay algo muy importante que la palabra del Señor dice: ¿por qué la gente tiene esa comezón de oír, de escuchar cosas nuevas? Sencillamente, esa comezón de oír viene del hecho de que la persona no está fundamentada en el fundamento apostólico, en las doctrinas básicas apostólicas. ¿Qué es el fundamento apostólico? El fundamento apostólico sencillamente es la doctrina que Jesucristo les dio a sus discípulos, a sus apóstoles, y que sus apóstoles se la dieron a los discípulos, y así fue transmitiéndose a través de todos los tiempos. Y el que no tiene este fundamento
lamentablemente es como el tamo que arrebata el viento, llevado por donde quiera por diferentes vientos de doctrina. Y aquí es donde está el peligro. ¿Qué pasa con la gente que comienza a escuchar a doctrina y a espíritus engañadores? ¿Qué le sucede? Porque en el sueño profundo en el que tienes, Satanás está sembrando semillas erróneas y están dormidos y están digiriendo dormido esas semillas. Y el asunto es, el peligro está en que la apostasía es el pecado que te puede llevar a la separación eterna de Dios. Porque la apostasía es un pecado casi al nivel de la blasfemia, de darle la espalda a la verdad, de darle la espalda a Jesucristo. El apóstata, después que ha sido inoculado por esas doctrinas falsas que se han introducido encubiertamente, y me voy a referir a una específicamente que está de moda, los judíos mesiánicos. Ese va a ser otro tema que lo voy a estar tocando por aquí, muy conciso, muy preciso y hablando claro. Entonces, ¿qué pasa con la mentalidad de un cristiano que le está abriendo las puertas a los espíritus y a la doctrina de demonios? Se hacen resistibles o se resisten a la verdad. ¿Significa esto que hacen resistencia a la verdad? Porque dice que por haber abandonado la verdad y haber creído a espíritus de demonios y a espíritus engañadores, le es enviado un espíritu para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira y se hacen inmunes a la verdad, cayendo en la condenación eterna. Amado hermano, te hago reflexionar. La palabra del Señor es claro. La iglesia juega un papel importante en el tiempo de la profecía. No es Israel el profeta, el reloj de Dios. Israel no está marcando el tiempo final. Según Mateo capítulo 25, lo está marcando la iglesia conforme a Tesalonicenses, conforme a Timoteo y conforme a otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Por eso, amado hermano, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Este mensaje continuará. Lo volveremos a transmitir. Si el mensaje te ha causado impacto a tu vida, guárdalo, atesórale y quita tus oídos de esos espíritus engañadores, de esos demonios que te están tratando de sacar de la verdad para introducirte a la perdición de los apóstatas, a la perdición eterna. Por eso, amado hermano, Dios te bendiga. Apercíbete y guarda la palabra del Señor con todo tu corazón. Dios te bendiga. Sin más, por este momento, el pastor Alfredo Palacio los bendice. Bendiciones.